Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la recuperación de calor frigorífica de nuestros rooftop. Como sabéis, la recuperación de calor está obligada por RITE a partir de ciertos caudales de aire de renovación. La recuperación activa por circuito frigorífico RCF se realiza mediante un circuito auxiliar que intercambia parte del calor del aire extraído con el del aire nuevo que se introduce en los locales, con una eficiencia muy superior a 1. Esto se debe al propio efecto frigorífico que permite multiplicar la potencia absorbida. Se compone de los elementos habituales de un circuito frigorífico en el que la batería exterior se ubica antes de la compuerta de extracción y la batería interior en la aspiración del equipo antes de la batería interior del circuito principal del módulo base. En la figura adjunta se puede ver la disposición de estos dos intercambiadores. El sistema RCF contiene, además del circuito frigorífico, la misma configuración y las mismas compuertas que la opción Free Cooling VRC, un ventilador de extracción y 3 compuertas, la de recirculación RC, la de aire exterior AE y la de expulsión EX, que funcionan coordinadamente. En las dos figuras aparecen las disposiciones de las compuertas, tanto para el 0% de recuperación, con las compuertas AE y X completamente cerradas y la compuerta RC completamente abierta, y el circuito frigorífico de recuperación parado. Y 100% de recuperación a la inversa, AE y X abiertas, RC cerrada y circuito en funcionamiento. Para poder entender bien el funcionamiento de la recuperación de calor es necesario conocer el balance de cargas de calefacción o de refrigeración en un local. Las cargas pueden ser de origen interno o de origen externo. Asimismo, pueden ser sensibles cuando modifican la temperatura o latentes cuando actúan sobre la humedad. Sensible es típicamente la radiación a través de los acristalamientos, la conducción a través de los cerramientos, la convección por ventilación e infiltraciones y el calor generado internamente. Y las latentes, el calor generado internamente, el vapor de agua aportado internamente y la ventilación e infiltraciones. Es decir, la ventilación e infiltraciones tienen las dos componentes, sensible y latente, y es la única que aporta o extrae calor latente desde el exterior. La imagen muestra un esquema de estas cargas. ¿Y cómo funciona la recuperación de calor frigorífica? Pues el circuito de recuperación RCF funciona como una primera etapa de calefacción en invierno o de refrigeración en verano, de manera que inicia su funcionamiento con la apertura de las compuertas AE y X y seguidamente la entrada en funcionamiento del compresor del circuito de recuperación, y después entran los compresores del circuito principal. Por lo tanto, la recuperación de calor va ligada a la ventilación y conlleva consecuentemente un doble componente, el de salubridad y el energético. Asimismo, esta entrada de aire exterior supone una carga térmica adicional que puede ser muy importante, sobre todo en régimen de calefacción. Puede sobrepasar fácilmente el 50% de la carga total. Por lo tanto, es muy conveniente que el equipo rooftop incorpore una sonda de calidad de aire que pueda regular la apertura de las compuertas en función de las necesidades de ventilación y no haya que abrir la entrada de aire exterior de manera innecesaria. En relación a las prestaciones, las tablas de funcionamiento de la RCF facilitan los valores energéticos en función de las siguientes entradas: caudal de aire total y porcentaje de aire de renovación, coloquialmente llamado porcentaje de recuperación, temperatura del aire exterior y temperatura del aire interior. En la tabla adjunta, que muestra datos en régimen de calefacción, puede verse cómo se facilitan los datos de potencia entregada y potencia absorbida por el circuito principal y por el circuito de refrigeración, y el total, que es el correspondiente a la suma de ambos. Observamos cómo el conjunto da más potencia y tiene mayor rendimiento, pero también consume más energía. Asimismo, existen unos límites de funcionamiento de la recuperación, debidos a los límites propios del ciclo frigorífico, que dependen principalmente de las condiciones de entrada del aire exterior.
Al igual que con el sistema de free cooling VRC, se puede imponer un valor mínimo de apertura de las compuertas para asegurar un nivel mínimo de aire para ventilación. En relación a las prestaciones, la recuperación de calor permite reducir el efecto de las cargas que se introducen en el local a causa de la ventilación. A modo de ejemplo, se presentan unas gráficas que indican el porcentaje de potencia que aporta el circuito frigorífico de recuperación frente al total de la potencia aportada por el equipo. En el caso de refrigeración, para un equipo de unos 100 kilovatios de potencia total y condiciones de temperatura exterior 30 grados centígrados y temperatura interior 26 grados centígrados, vemos que la recuperación ronda los 20 kilovatios de manera permanente para todos los valores de porcentaje de apertura de las compuertas. Es decir, en estas condiciones, la potencia recuperada puede oscilar entre el 15% y el 25% de la potencia total. En el caso de calefacción, para el mismo equipo, con una temperatura exterior de 10 grados de bulbo seco y 6 grados de bulbo húmedo y una temperatura interior de 20 grados centígrados, los resultados son similares. Se mantiene constante en torno al 20% para todos los valores de apertura de las compuertas. Observamos cómo el efecto de los límites de temperatura para el funcionamiento de la recuperación se ve más acentuado en calefacción, ya que por encima del 80% de recuperación no actúa el circuito RCF, es decir, la máquina se protege para evitar que se sobrepasen las presiones de diseño. Para esta temperatura exterior, la potencia recuperada también puede oscilar entre el 15% y el 25% de la potencia total. Como conclusión, podemos señalar que el sistema de recuperación activa mediante circuito frigorífico integrado es la opción más interesante de todos los sistemas de recuperación de calor en los rooftop. Primero, la eficiencia del sistema de recuperación es de alrededor de 5, frente a los demás sistemas que es inferior a 1. Segundo, se introduce una tercera etapa de regulación, es decir, pasamos de 2 etapas de los 2 compresores, o 2 o 3, los que sean, a 3 etapas. Tercero, se mejoran los coeficientes COP y ER globales del equipo. Y cuarto, lo que es muy importante, el circuito de recuperación no ocupa ningún espacio adicional al estar integrado dentro del equipo autónomo, lo que permite conservar la superficie de huella del equipo. Y por último, señalar que el efecto combinado del free cooling VRC y de la recuperación de calor RCF, que funcionan de manera antagónica, es decir, persiguen efectos opuestos, uno aprovechar el aire exterior frío y otro atemperar este aire exterior, conlleva un doble efecto de ahorro energético, lo que hace que los equipos rooftop que incorporan ambos sistemas, como es el caso de los rooftop de Texa, sean la solución más eficiente para las aplicaciones que requieren altos niveles de ventilación. Bueno, pues esto es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.